Buenas noches, estimados compañeros. Buenas noches, profesora Ingrid. Buenas noches. Vamos a iniciar lo que es el conversatorio del día de hoy. Le vamos a dejar un espacio de unos minutos a la profesora Ingrid, que nos va a contar pues las estrategias que ella utiliza para dar sus clases y que siente que nos dan éxito, ¿verdad? Que le dan éxito. Entonces, posterior vamos a dar un espacio de unos minutos para que podamos socializar con ella y hacer preguntas y poder tener esa interacción y hacer funcionar y aplicar lo que es el conversatorio. Entonces, el espacio es suyo, Ingrid. Les voy a agradecer antes a todos que por favor apaguemos los micrófonos y solo tengamos y solo esté activado la presentadora de hoy, ¿verdad? Entonces, el espacio es suyo, Ingrid. Ok, bueno, voy a dar compartir entonces mi pantalla, ¿verdad? Sí, perfecto. Creo que puedo dar compartir a todo mi... Sí, ahí la estamos viendo ya. Bien, entonces los voy a contextualizar. Lo que les voy a compartir es parte de un proyecto que yo elaboré como una iniciativa del doctor Euseda. Entonces solamente le voy a dar aquí a presentación. Bien, como una iniciativa que me presentó el doctor Euseda. Como todos sabemos, aquí el doctor Euseda es uno de los expertos que tenemos en la carrera de física. Creo que lo decimos con orgullo, ¿verdad? Porque él nos ha metido a los jóvenes y también a los mayores en este mundo de la tecnología y cómo se utiliza la tecnología en el aprendizaje. Como observan en la pantalla, pues yo nada más fui parte de este proyecto y lo presenté en la jornada de innovación educativa en el 2018. Lo modifiqué un poco para presentarlo el día de hoy. Pues creo yo que hoy por hoy pues tenemos otras circunstancias que nos han obligado a hacer ese proceso del aula cotidiana y la vieja escuela, y nos ha obligado a hacer este proceso de transición de manera abrupta. Y yo creo que los que estábamos con estas nuevas tecnologías desde hace algunos años, pues se nos ha hecho un poquito más sencillo este proceso, debido a que tenemos algunas herramientas más al alcance y de eso se trata esta charla, de presentarles algunos mecanismos que yo he utilizado para poder dar mis clases en el aula presencial de manera virtual también, utilizando el aula invertida, del cual voy a hablar más adelante. Entonces, sin más preámbulo, voy a hablar sobre este proyecto. En la actualidad dice que existen métodos activos para la enseñanza de la física, desarrollados por el Physics Education Research. Algunas pruebas elaboradas en las aulas de clase que utilizan procesos de aprendizajes activos, como el de Eric Mazur de Harvard en 1997, han encontrado que los estudiantes que participan activamente aprenden más. Sabemos que eso no es nada nuevo para nosotros, pero sí está en diversas fuentes publicado y se han hecho pues estudios y se ha cuantificado, ¿verdad? Y se ha llegado a esa conclusión. Los estudiantes parecen estar más satisfechos cuando participan más, y en adición es una experiencia más gratificante para el profesor. También esto se publicó en un libro de Eric Mazur sobre el aprendizaje, la enseñanza de la física. Voy a hablar algunos términos, voy a explicar algunos términos que son utilizados actualmente como aprendizaje ubicuo, ¿verdad? ¿Qué significa el aprendizaje ubicuo? Básicamente es lo que estamos utilizando ahora, la tecnología. Para algunos autores, el aprendizaje ubicuo guarda una similitud con el aprendizaje a través de dispositivos móviles.
dado que se basa en entornos de aprendizaje a los que se puede acceder en diferentes contextos y situaciones. Es decir, el aprendizaje ubicuo es un aprendizaje que se da en todo el espacio al mismo tiempo de manera omnipresente. Entonces, un ejemplo sería lo que estamos haciendo ahorita, el Zoom. Yo estoy dando esta charla y ustedes que están en diferentes lugares al mismo tiempo, diferentes ubicaciones espaciales, están aprendiendo de lo que yo estoy hablando. También hay otro término que se denomina aprendizaje vicario. El aprendizaje vicario o social señala que no solo se aprende por la experiencia propia, sino que se aprende por experiencia ajena, bien sea por información o por modelaje, es decir, por la observación de lo que le pasa a otros o por la información que se recibe sobre el hecho. Nosotros también, entonces, estamos aplicando el aprendizaje vicario porque cuando enseñamos, pues basado en nuestras experiencias, utilizando diferentes mecanismos, transmitimos estas experiencias a los estudiantes. Pero esta es una forma de aprendizaje en el cual va en un solo sentido, es decir, del que tiene la experiencia hacia el que no la posee. Nosotros hemos escuchado hablar de las MOOC. ¿Qué es una MOOC? En inglés, pues es una Massive Open Online Open Course. Aquí pues investigué rápidamente en internet los 10 mejores plataformas MOOC. Por ejemplo, una plataforma MOOC sería... Yo también ocupo También tengo audífonos, tráeme mis auriculares. O Khan Academy. Yo creo que esas tres por lo menos nosotros tuvimos que haberlas escuchado en algún momento o bien hemos sacado cursos en estas. También hay otras, ¿verdad? Como las Tutelus, Udemy, Udacity, etc. Entonces, nosotros hemos aprendido diferentes temáticas en estos plataformas online masivas. Y lo que sí tiene la característica es que son abiertas. Entonces, esa es una de las características importantes. Son masivas, son en línea, son abiertas y nos transmiten algún tipo de conocimiento, cualquiera que sea. ¿Cómo se originó? Es interesante. Las MOOC surgieron en la Universidad de Stanford, de Estados Unidos, en los cursos en el 2011. Se dio un curso sobre inteligencia artificial para todo el mundo. Fue como un gran experimento social y en donde se inscribieron más de 120,000 personas, siendo más de la mitad de los alumnos los que lo superaron y terminaron positivamente, es decir, tuvo un gran éxito. Particularmente creo que yo he utilizado mucho el aula invertida. El aula invertida es una modalidad de aprendizaje semipresencial o mixto. El término aprendizaje mixto es la traducción del anglosajón blended learning. Este tipo de aprendizaje pretende utilizar dos estrategias, la presencial y la virtual, tomando en cada momento lo mejor de ellas. Y de hecho, pues, esta pequeña presentación al final, ustedes van a ver que se va a tratar del aula invertida. Y es una estrategia muy buena, pero que vamos a ver algunas de las observaciones que yo tengo a raíz de esta experiencia que he utilizado. Para aprender se necesita utilizar algunos mecanismos a nivel neuronal. Está la parte de la memoria, ¿verdad? Que es un proceso, como lo establece este enunciado, cognitivo relativamente complicado. Se supone que el sistema neuroanatómico subyacente ha de ser complejo, ¿verdad? Fisiológicamente los recuerdos se producen por variaciones en la sensibilidad de transmisión sináptica de una neurona a la siguiente. Estas variaciones a su vez generan nuevas vías o vías facilitadas de transmisión de señales por los circuitos neurales del cerebro. Las vías nuevas o facilitadas se llaman huellas de memoria. Son importantes porque una vez establecidas estas vías de memoria,
la mente puede activarlas para reproducir los recuerdos. ¿Por qué es necesario saber cómo funciona el cerebro a nivel neuronal? Porque nosotros transmitimos conocimiento y la manera en que nosotros transmitimos conocimiento va a hacer un impacto profundo o débil en la memoria de la persona que lo está recibiendo. Y entonces de eso se va a tratar el fundamento teórico de, este proyecto que yo elaboré en mi clase. Primero, me baso en la estructura mental humana y qué teoría cognitiva me puede dar una luz de cómo puedo yo transmitir este conocimiento a través de las vías virtuales. Me dice que la teoría cognitiva tiene información completa y detallada de cómo funciona la memoria. Hay un modelo que se llama Atkinson Shiffrin. Él lo presentó en el 68, ¿verdad? Donde dice que el modelo de almacenamiento múltiple o sea, que de risa, no de miedo. Utilizando la memoria sensorial en el primer segundo de expuesto la persona a la información. Luego viene la atención y por medio de la atención, después del primer segundo, ¿verdad? Viene la memoria a corto plazo. La memoria a corto plazo tiene una duración de menos de 1 minuto. Es decir, que una persona a quien usted le dio una información rápida, puede que se acuerde, pero puede que se le olvide. Entonces, si se le olvida, generalmente se le olvida después de 1 minuto, ¿verdad? Luego viene la transferencia, sería el siguiente nivel, ¿verdad? Después de la atención vendría la transferencia. Y cuando existe transferencia de conocimiento, es cuando se queda guardada en la memoria a largo plazo. A nivel neuronal lo que sucede es que se generan unas conexiones entre neuronas. Y entre más conexiones se generen entre esas neuronas, que a este proceso se le denomina sinapsis, entre más conexiones o más sinapsis se generen entre neuronas para una cierta información, entonces se dice que se ha entrado de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo, que generalmente es una memoria de toda la vida. Se puede dar por repetición, prueba y error, o bien se puede dar por una experiencia fuerte, ¿verdad? ¿No? Entonces, esta memoria a largo plazo se genera porque existen estas sinapsis, estas redes interconectadas que interconectan neuronas y son muy robustas. Estas redes pueden formar circuitos de redes conectadas en serie o en paralelo. Y entre más redes haya entre neuronas para ese conocimiento o esa memoria, entonces más podemos decir que hemos tenido una memoria a largo plazo. Es decir, nos recordamos muy vividamente de esa información. Y ahí es donde nosotros queremos llegar. Nosotros queremos en nuestros alumnos transmitir información que quede grabada en memoria a largo plazo. Pero la pregunta es, ¿cómo lo podemos hacer? Hay ciertos mecanismos. Esta teoría de aprendizaje que se llama teoría de aprendizaje multimedia, que es la que yo utilicé. ¿Por qué utilicé una teoría multimedia? Porque yo utilicé mecanismos virtuales para transmitir información. Es decir, yo utilicé la plataforma Moodle. ¿Y cómo la utilicé? Pues la utilicé generando multimedia. ¿Qué es una multimedia? Una multimedia puede ser un símbolo, puede ser una imagen, o puede ser una figura, o algo en movimiento o estático. También una multimedia puede ser sonido. Entonces, realmente esta multimedia ingresa por diferentes canales de nuestros sentidos. Si vemos como nuestros sentidos como un canal separado, ¿cuáles son nuestros sentidos? Bueno, la vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto. Entonces, si nosotros tenemos una experiencia mediante la cual nosotros hicimos
uso de estos diferentes sentidos, entre más sentidos utilicemos, más grabada la memoria va a quedar. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros utilizamos mecanismos virtuales? Ejemplos, vídeos, ¿verdad? En nuestras plataformas virtuales. Entonces, nosotros no es lo mismo tener una clase presencial que una clase virtual, porque se pierde algo de información para el receptor. ¿Quién es el receptor? Un ser humano. Pues el ser humano le ingresa la información por diferentes canales, como los que yo mencioné. Cuando estamos de manera presencial, hay muchos más canales involucrados en el aprendizaje. El oído, la vista, el tacto, el olfato e inclusive en algunos casos hasta el gusto. Sin embargo, cuando tenemos una pantalla, todo se limita al oído y a la visión. Entonces, ¿qué pasa? Cortamos la cantidad de vías por las cuales nosotros podemos, o esos canales por los cuales nosotros podemos captar esa información y que quede grabada en la memoria. Pero entonces la pregunta que yo planteaba era la siguiente: ¿cómo hacer una multimedia que sea efectiva para el aprendizaje? ¿Verdad? Entonces, ahí es donde entra esta teoría, mecanismos de aprendizaje. Esta es una teoría que asegura que aprendemos por medio de la experimentación concreta, es decir, haciendo algo, la reflexión, pensando en ello, o la conceptualización abstracta, hablando con otros y aplicando lo que ya conocemos a la situación. Y esta conceptualización abstracta tiene que ver bastante con cómo la circunstancia real que estemos atravesando. Por ejemplo, nosotros podemos tomar esta circunstancia del COVID para hacer nuestros guías de estudio, para plantear problemas en los exámenes, porque estamos conceptualizando y abstrayendo lo que está sucediendo en la actualidad. Y eso tiene que ver también con hacer investigación, ¿verdad? Y también la experimentación activa, que es hacer algo nuevo o hacer lo mismo de una manera diferente o más sofisticada, basada en nuestro aprendizaje. Este investigador Cole identificó dos actividades de aprendizaje separadas que ocurren en el ciclo de aprendizaje. Una es la forma en que tomamos la información, es decir, la percepción, y la otra es cómo tratamos la información, es decir, el procesamiento. Entonces, utilizando estas conclusiones de estos teóricos o investigadores, nosotros podemos generar multimedia. Esta teoría se desarrolló a partir del estudio de la resolución de problemas a finales de la década de los 80 por John Sweller. Él argumentó que el diseño instruccional puede usarse para reducir la carga cognitiva de los estudiantes. ¿Qué es carga cognitiva? Bueno, la carga cognitiva se diferencia en tres tipos. Perdón ahí por que está mal escrito, ¿verdad? Se diferencia en tres tipos: la carga cognitiva intrínseca, extrínseca y la relevante. La intrínseca es aquella carga inherente a la complejidad de la tarea o al nivel de experiencia del aprendiz. La extrínseca está relacionada con la carga innecesaria que satura, que contamina y que afecta la memoria de trabajo. Y es decir, que cuando el aprendiz está interactuando con un material o una interfaz cuyo diseño o ejecución están dotados de elementos irrelevantes, aumenta la carga extrínseca, la cual entorpece los procesos tanto de construcción como de automatización de esquemas. Y luego tenemos la relevante o germánica. Esta es la directamente responsable de contribuir al aprendizaje. Se construye a partir de procesos cognitivos adecuados como las abstracciones y las elaboraciones. Esto nos da una luz de cómo construir multimedia. Es decir, nosotros podemos construir una multimedia adecuada para el estudiante
llámese presentación de PowerPoint, llámese documento PDF elaborado para el estudiante, llámese videos, experimentos visuales. Entonces, todo eso pues nos puede ayudar para saber cómo construir una multimedia adecuada, ¿verdad? Considerando estas teorías. ¿Qué es el principio multimedia? Afirma que la gente aprende más profundamente de palabras e imágenes al mismo tiempo que de solo palabras. ¿De acuerdo? El objetivo es usar medios de enseñanza a la luz de cómo funciona la mente humana. Esta es la base de la teoría cognitiva de Mayer del aprendizaje multimedia. Esta teoría propone 3 suposiciones principales cuando se trata de aprender con multimedia. Hay 2 canales separados, dice él, separados, el auditivo y el visual, para procesar información. Entonces, es bien importante. ¿Por qué? Porque en la multimedia solo utilizamos el medio visual y el medio auditivo. Ya no utilizamos ni el olfato, ni el tacto, ni el gusto. Entonces, esta es bien importante porque perdemos capacidad de aprendizaje cuando virtualizamos, pero podríamos aprovechar en su máximo potencial los 2 canales con los cuales contamos. Es decir, cómo entonces nosotros vamos a diseñar nuestros instructivos educativos en base a potencializar o sacarle el mayor provecho a estos 2 canales de los cuales nosotros podemos mostrar, ¿no?, a nuestros estudiantes. Bien, aquí es donde viene mi experimento, ¿verdad? ¿Qué hice yo para utilizar correctamente toda esta teoría? Esto que les mostré, esta teoría es una condensación, porque hay mucho más detrás de todas estas teorías para hacer multimedias. Y primero, pues yo lo que hice fue un diseño de cuestionario de preguntas para saber de qué manera el estudiante aprende mejor, ¿verdad? Los mecanismos de aprendizaje de cada estudiante, quienes, pues básicamente hay algunas teorías que dice que está el aprendizaje kinestésico, el aprendizaje verbal, el aprendizaje escrito, etcétera. Entonces, yo en base a un cuestionario en línea que existe para saber qué tipo de aprendizaje tiene cada persona, pues yo se los hice, y de acuerdo a esa información, pues yo miré más o menos dónde anda la media, y la media para este experimento de estos estudiantes, pues anduvo más o menos en el aprendizaje kinestésico. ¿Qué significa? Que aprenden haciendo, es decir, que necesitan algún mecanismo de hacer para poder aprender. Luego, ¿qué es lo que hice? En base a este modelo a este modelo de aprendizaje, ¿verdad?, kinestésico, hice una serie de mecanismos para mis estudiantes. Entonces, como yo sé que mis estudiantes en su mayoría estaban aprendiendo de manera kinestésica, entonces utilicé bastante el modelo de Eric Mazur. Eric Mazur es un profesor de Harvard, de física, y él elaboró un libro de enseñanza de la física. Entonces, ahí él aplicaba la teoría del aprendizaje activo, que es una de las cosas que hablé al inicio. ¿Qué es la teoría del aprendizaje activo? Pues la teoría del aprendizaje activo me dice más o menos que los estudiantes aprenden involucrándose. Pero no es que el estudiante se va a involucrar de manera natural. Si nosotros sabemos por experiencia que es lo opuesto. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es crear una serie de recursos que nos facilite el hecho de que el estudiante se sumerja en lo que es la clase. Y vamos a elaborar actividades. Entonces, por medio de la plataforma Moodle, yo pues separé 2 grupos de física, uno que llamé experimental y otro que llamé de estudio. Entonces, el de estudio era el grupo que aprendía normalmente y el experimental era el grupo que aprendía de manera, utilizando estos recursos
virtuales, ¿no? De aprendizaje multimedia. Y se evaluó el entendimiento conceptual sobre la mecánica rotacional a los dos grupos. Al final, yo apliqué una serie de actividades, ¿verdad? Y ¿cómo apliqué esta serie de actividades? Me basé en la teoría cognitiva multimedia de aprendizaje activo, ¿verdad? Entonces, esta es como un resumen, una tabla condensada que me indica menor carga cognitiva y mayor carga cognitiva. Es decir, que si yo me muevo en estos niveles, yo voy a generar menor carga cognitiva. Y si yo me muevo en estos niveles también. Y aquí, si me agrupo acá, entonces yo voy a generar mucha carga cognitiva cuando yo presente mis textos. Bien, entonces aquí, por ejemplo, ustedes están visualizando mi plataforma en aquel momento. Como ustedes observan aquí, yo opté por hacer recursos de vídeos. Estos vídeos, movimientos eran de actividades de preparación, le llamé yo. Movimiento de rotación, actividad de preparación 1, cálculo de momento de inercia. Actividad de preparación 2, momento angular. Actividad de preparación 3, conservación del momento angular. Ahí presento momento de inercia y torque. Y luego hice algunos otros videos de momento angular de cuerpo rígido y efecto giroscópico, equilibrio estático y rodamiento sobre pendiente inclinada. Entonces, si ustedes ven, hay varios subtemitas en cada tipo de presentación. Entonces, ¿por qué a algunos les llamé actividad de preparación y por qué a otros les llamé videos? Bien, la actividad de preparación es un mecanismo que yo utilicé para involucrar al estudiante de manera activa en su aprendizaje. Él tenía que ver esta actividad antes de ir a la clase. Y ahí lo que se le presentaba era un pequeño video de 3 minutos o 4 minutos a lo mucho de un experimento que yo hacía sobre ese tema. Entonces, por ejemplo, para la primera actividad de presentación, el pequeño experimento que hice fue el movimiento de rotación. Y en base a eso, en base a ese experimento, yo les hacía una serie de preguntas. Entonces, las instrucciones eran así. Primero, tenía que hacer una lectura del libro, del tema en particular. Por ejemplo, movimiento de rotación. Yo ya les indicaba qué página del libro tenían que ir a leer. Luego de eso tenían que ver este video, que era un video como de una presentación de cátedra, haciendo uso utilizando un objeto en el cual yo presentaba el movimiento de rotación. Y utilizaba varios objetos o un solo objeto. Y yo les presentaba el tema y no duraba más de 2-3 minutos, ¿verdad? Luego les hacía una serie de preguntas a partir de este video, ¿verdad? Unas 3-4 preguntas, las cuales ellos tenían que contestar. Luego, el día siguiente, tenían que ir a la clase a discutir el tema. ¿Y qué es lo que sucedía? Pues que ellos que tenían muchas dudas, muchas preguntas, y entrábamos en una discusión. Y entonces yo, en vez de estar dando la clase, ¿verdad? Como normalmente la daba, yo lo que hacía era discutir sobre el tema, ¿verdad? Y esto se vuelve entonces aprendizaje activo. Se hacía entonces para todos estos temas aquí, ¿verdad? Cálculo de momento de inercia, momento angular, conservación del momento angular. Y luego habían otros videos que en este caso estos videos lo que hacían era presentar un ejemplo concreto y resolver un problema, algún problema, ¿no? Luego aquí observan inclusive uno que dice clase, equilibrio estático. ¿Qué sucedió ahí? Bueno, que en este caso no se dio la clase y no se utilizó un mecanismo de preparación tampoco. Entonces se dio de un solo la clase de equilibrio estático. Entonces yo ahí podía comparar, utilizando estos diversos mecanismos, qué le gustó más a los estudiantes, qué no les gustó, cómo aprendieron mejor y cómo no.
Luego, habían algunos controles de lectura, ¿verdad? Y estos controles de lectura de movimiento rotacional, de cantidad de movimiento angular, mecánica de fluidos, de algunos capítulos, ¿no? ¿Por qué? Porque incitan al estudiante a leer el libro de texto. De lo contrario, muchas veces el estudiante pues, no se acostumbra a leer, y como es una clase de física general, pues es como uno pone las bases para que el estudiante sepa cómo se estudia. Lógicamente todo esto lleva un gran trabajo por parte del maestro y un gran trabajo por parte del estudiante. Entonces, esto sugiere que el estudiante va a trabajar bastante en esta clase, ¿verdad? Por eso se le llama aprendizaje activo. Luego tenemos una actividad en clase, como ustedes observan. Es un test conceptual en Socrative. ¿Socrative qué es Socrative? Bueno, Socrative es una aplicación activa una aplicación y una actividad de autoevaluación para medir el aprendizaje y retroalimentar en clase. Es decir, ¿yo qué hago con esto? Los llevo a un laboratorio donde hay computadoras, cada persona se sienta en una computadora diferente y nos conectamos a esta página, socrative.com. Y Socrative lo que hace es, presentar las preguntas que yo le doy. Bueno, yo ingreso la pregunta, le doy las posibilidades, ¿no? Y yo le digo internamente cuál o cuáles son las correctas. Entonces, ¿qué es lo que hace Socrative? Inmediatamente, después de que todo el mundo desde sus computadoras en el laboratorio ha escogido sus respuestas, entonces me dice cuántas personas pusieron correcta la respuesta y cuántas personas incorrectas. ¿Para qué me sirve eso? Bueno, para identificar precisamente si mis estudiantes están bien conceptualmente en estos temas o no. Y lo hago de manera inmediata, ¿no? Entonces ya me dicen, por ejemplo, aquí 3 de 16 respondieron la A. La A es errónea. 4 de 16 respondieron la B. 10 de 16 respondieron la C. 0 de 16 respondieron la D. 12 de 16 respondieron la E. Y 2 de 16 respondieron la F. Entonces yo aquí puedo observar que más o menos andan bien en la temática, por un lado, pero tienen un misunderstanding, le dicen, ¿verdad? Un entendimiento erróneo conceptualmente hablando. Entonces yo puedo atacar esta dificultad de manera inmediata en la pizarra, ¿verdad? Lógicamente esto lleva un trabajo por parte del maestro que es bien arduo, ¿verdad? No es tan sencillo, ¿verdad? Esto es una planificación y son muchos recursos los que hay que hacer. Entonces ahí les muestro a mis estudiantes, ellos pueden ver sus libros, ellos pueden ver sus apuntes, inclusive yo los tuve que poner en parejas. ¿Por qué? Porque no habían suficientes máquinas activas o en buen estado. Entonces, en parejas ellos eligieron estas, ¿verdad? Bien. ¿Cuáles fueron los resultados que yo obtuve? Bueno, primero, si se fijaron, yo evalué bastante la parte de rotaciones, que ese fue mi temática experimental, ¿verdad? Cómo ellos se comportaban ante esta nueva forma de aprendizaje en el ámbito de las rotaciones, en el concepto de rotaciones. Y yo evalué el aprendizaje que ellos pudieron tener al finalizar todo este periodo, toda esta experiencia, mediante un cuestionario. Este cuestionario lo hicieron las dos secciones, la sección experimental y la sección de grupo control, el que siguió la manera tradicional de dar clases, ¿verdad? Y ¿cómo elaboré estas preguntas? Pues fueron elaboradas a partir de un artículo que se denomina Student Understanding of Rotational and Rolling Motion Concepts. Ellos son los que desarrollaron este cuestionario, y también el libro Peer Instruction de Eric Mazur de la Universidad de Harvard.
aquí tengo, ¿verdad? Este artículo que fue diseñado, ¿verdad? Para medir la comprensión de la mecánica rotacional de un grupo de estudiantes. Y era un grupo muy heterogéneo. Habían estudiantes de ingeniería, había estudiantes de física, habían estudiantes, pero de primer año, ¿no? Que venían del colegio, del high school, de un solo, a recibir su primera clase de física. Entonces, este grupo del cual ellos hicieron este estudio, entonces se parecía bastante al mío, ¿verdad? Que es muy heterogéneo, ¿no? De varias carreras. Luego también elaboré una encuesta en Google, ¿verdad? Y esta encuesta me permitió explorar la percepción de los estudiantes sobre el diseño de los videos y su contenido. Algunas respuestas interesantes puedo resaltar sobre la evaluación final de rotaciones. Por ejemplo, esta pregunta, la número 22, ¿qué te pareció el nivel? Entonces, si se fijan, aquí muchos contestaron que el nivel era alto. Entonces, a ellos les pareció que el nivel, tanto esta encuesta se la pasé a los estudiantes que hicieron el grupo experimental de estudiantes, ¿no? Luego, ¿cuál fue tu percepción del enfoque utilizado en rotaciones? Siendo 10 excelente. Entonces, si se fijan, muchos respondieron, ¿verdad? En esta parte de acá, es decir, a la mayoría le pareció bastante bien, ¿verdad? Bastante bien esa metodología. Entonces, a pesar de que era demandante en tiempo para ellos, les pareció bien. Entonces, esto es lo que hablaba Masura en su libro. Cuando los estudiantes están activamente involucrados, pues se sienten más satisfacción, a pesar de cómo les haya ido, ¿no? En relación a un curso tradicional de enseñanza solamente presencial, tal como se sirve en Física 100, considera que este enfoque fue, y aquí las posibilidades eran mucho mejor, similar, peor, mucho peor. Entonces, si se fijan, el 29% y más de la mitad, que sería estas dos, serían en la parte de mucho mejor y mejor. Entonces, a más de la mitad le pareció mejor. Bien, pero bueno, tenemos esta otra contracara, ¿verdad? Y aquí la última en azul era la opción así debería servirse Física 100. Entonces, si se fijan, así debería servirse Física 100 es casi un cuarto de la población de estudiantes. Luego, mucho mejor fue el otro cuarto y mejor fue el otro poquito más del cuarto. Entonces, quedaron más de 3/4 partes de los estudiantes muy contentos con esta metodología. En relación al método de enseñanza del segundo parcial, en colisiones, aula invertida, ¿consideras que el enfoque del tercer parcial fue? Bien, entonces, ¿qué pasa? En el segundo parcial yo elaboré una forma de dar clases que se llamaba, pues, el aula invertida. Casi no era tanto como un aula invertida, pero bueno, lo que hacía yo es hacer un video de 20 minutos dando la temática. Es decir, yo daba el tema, es decir, si estamos viendo momento de inercia o qué sé yo, el capítulo 10, entonces yo hacía el capítulo 10 en un video como de 20 minutos. Hacía una presentación y al final daba un par de ejemplos. Entonces, eso fue en el segundo parcial. Bueno, el segundo parcial yo lo tomé nada más en la parte de colisiones. Entonces, colisiones era el capítulo 8, si no me equivoco. Entonces yo partí el capítulo 8 en 2 videos y di 2 videos de colisiones explicando toda la temática de colisiones y pues a ellos, ¿cómo pensaron, verdad? Mucho mejor, casi el 30% dijo que es mejor el tercer parcial que como se hizo en el segundo parcial. Mejor el 29%, entonces aquí ya van más de la mitad que piensan mucho mejor y mejor. Y luego similar como un poquito menos de un cuarto, ¿no?
y bueno, aquí peor, ¿verdad? Aquí como póngale un quinto o un poquito más de un quinto. Bien, en el cuestionario, pues, este sería los resultados del cuestionario donde se evaluaron las preguntas de rotaciones del tercer parcial. Era un cuestionario donde se evaluaba todo lo de rotaciones. Y era prácticamente un cuestionario conceptual de rotaciones. Todo lo de rotaciones, los 3 capítulos, estática, dinámica, energía, todo de rotaciones. Lo que ven en este lado de la pantalla fue el curso que hizo el método tradicional de enseñanza, Pizarra. Y esto es el grupo de experimental. Vean, básicamente no andan muy diferentes. Sí una leve mejoría en el grupo experimental que en el grupo tradicional, de enseñanza tradicional, una leve mejoría. Es decir, pasé un poquito la media hacia la derecha, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Mis estudiantes de grupo tradicional, pues, su clase normal, no hay nada de novedad, en la pizarra, todo eso, y pues regular, pues para ellos es una clase más. Mientras que para los estudiantes del grupo experimental, pues ustedes ya observan aquí sus respuestas. Entonces, como que sí les gustó el enfoque, ¿no? Y habían cosas que mejorar, sí. El nivel del cuestionario era alto. Si ustedes observan aquí, era un nivel alto. Quizás si yo hubiera bajado un poquito el nivel del cuestionario, sí se hubiese marcado más la tendencia a la mejora, ¿verdad? Y no voy a mostrar cuáles eran las preguntas del cuestionario, pero sí al final sí quiero agregar algo adicional para que ustedes sepan un poquito más sobre los videos que yo ponía y todo eso. Algunas lecciones, los estudiantes mostraron una disposición a ser participativos, los del grupo experimental, ¿verdad? Que no se da mucho en los grupos normales, tradicionales, ¿no? Que a uno les tiene que sacar las palabras de la boca, ¿no? Entonces, en el grupo experimental, pues yo noté que pues había una soltura, como que perdían un poquito el miedo de hablar. Bueno, de hecho, bastante más. Estos estudiantes mostraron una comprensión un poquito más profunda de los tópicos abordados. Oigan, esto es importante. ¿Por qué? A pesar de que no les fue fabulosamente bien comparado con el otro grupo, ellos podían hablar más sueltamente de los temas. Es decir, que ahí vamos, ¿verdad? Puedo entender un poquito, pero a la hora de la hora me confundo. Pero ellos lograban hablar un poquito más, soltaban un poquito más esa lengua, ¿verdad? Para poder hablar de los conceptos. Entonces, si a ellos los abordaban, ellos por lo menos se soltaban porque empezaban a recordar lo que vieron en sus videos, que ya les voy a mostrar, ya van a ver que sí. La confianza con la que respondían en la clase y la capacidad de formar opiniones coherentes. Independientemente del interés o la formación previa en física, los estudiantes después de ver los videos pensaban y estaban abiertos a hablar de sus concepciones, ideas y preocupaciones. Sobre todo, ¿verdad? Mostraban ese interés. En general, las preferencias de los estudiantes coincidían sorprendentemente bien con los principios prominentes del diseño multimedia de este autor, Müller, y los participantes tuvieron opiniones positivas sobre los aspectos del vídeo, tales como el uso de un agente pedagógico. Por agente me refiero a imágenes, ecuaciones en la pantalla, etc. Entonces, ¿qué significa? Cuando yo digo que tuvieron opiniones positivas, que les gustaba lo que se mostraba en la pantalla, que les atraía lo que les mostrábamos en la pantalla. Yo ya voy a enseñarles a ustedes qué es lo que yo les mostraba a ellos. Los estudiantes, independientemente de sus antecedentes o interés intrínseco en la física, querían saber más sobre la física después de ver el vídeo. También querían que se incluyera más contenido físico en el estilo del video. Es decir, que yo incluyera más demostraciones de cátedra, por ejemplo, de las que iguales ya les voy a mostrar. Este estudio también pone en relieve la necesidad de evaluar las intervenciones educativas, no solo cuando se desarrollan e introducen, como ocurre a menudo, sino cuando han sido seleccionadas por los profesores o utilizadas de forma rutinaria, ¿verdad? Es decir, nosotros no solamente se trata de producir contenido,
se trata también de saber y entender cómo estamos produciendo este contenido y qué impacto tienen los estudiantes. Créanme que esto no es de un día para otro, ¿verdad? De una semana, de 4 semanas. Y no es de una sola persona, es de un equipo de trabajo sabiendo qué es lo que está haciendo, cómo lo va a hacer, cómo lo va a aplicar y si va de acuerdo a lo que se quiere como objetivos de aprendizaje. Se construyó y validó un aparato para medición o evaluación de los conocimientos adquiridos con el uso de una nueva metodología de enseñanza, haciendo uso del aula virtual. Se logró involucrar a los estudiantes activamente. La implementación contó con elementos innovadores y la encuesta sobre estilos de aprendizaje realizada a los grupos muestra que el 56% de los estudiantes tiene un aprendizaje kinestésico. Aprenden más rápido y mejor cuando están en situaciones que puedan manipular, realizar dinámicas, hacer o construir, aprenden mejor si se involucran. Entonces, por ejemplo, esto es importante notarlo, porque de manera presencial utilizamos laboratorios y necesitamos en nuestras clases también tener estos mecanismos para que ellos visualicen, no solo el lápiz y la pizarra, ¿no? Sino que también utilizar los experimentos de cátedra para que ellos recuerden, no solamente vieron y escucharon, sino que también olieron, tocaron, ¿verdad? Y pudieron percibir, aunque sea de parte de la experiencia del profesor hacia ello, que es el tipo de aprendizaje vicario. La gestión del aula podría hacerse difícil si los estudiantes trabajan en grupos dentro del aula para ver fuentes multimedia o compartir computadoras, limitando un poco el avance individual del estudiante, como ocurrió al usar Socrates, porque el potencial que tiene ese mecanismo de evaluación es mediante el uso individual. Y aquí, pues, podríamos hablar de la actualidad, ¿no? Las circunstancias que tienen nuestros estudiantes que no tienen acceso a Internet o tienen acceso limitado. Y encima nosotros les tiramos videos de 20 minutos o más aún, videos de Zoom. Muchos de ellos no tienen tanta dinero para estar en una videoconferencia de 1 hora, ¿verdad? Viéndonos utilizar la tecnología de manera tradicional. Entonces necesitamos saber y entender cómo utilizar la tecnología a favor del aprendizaje y por eso es importante entender cómo se aprende en el uso de las multimedias. Además, los estudiantes que no son tan proficientes con la tecnología pueden tener que pasar más tiempo aprendiendo habilidades de la computadora para tener acceso a la información que centrándose en el curso. Bueno, esto es al principio, a mí me sucedió, ¿verdad? Mis estudiantes, no muchos entendían cómo utilizarla, pero, ojo, esto es al principio. Una vez que uno arranca y ellos ya tienen una cierta experiencia, esto los hace entonces más habilidosos, ¿no? Y entonces, posiblemente, nosotros ahorita estemos enfrentando la situación de que nuestros estudiantes es un poquito difícil, ¿verdad? En la manipulación tecnológica están un poco renuentes, al igual que nosotros, un poco renuentes a utilizar la tecnología, pero necesitamos estos espacios. ¿Por qué? Porque no hay de otra, ¿verdad? Tenemos que hacerlo. Ahorita, pues, el futuro se nos adelantó bastante, ¿verdad? Esto lo veíamos contemplado, qué sé yo, hacia 10 o 15 o 20 años hacia adelante y no, nos impactó ahorita. Así con todo lo que tenemos, nos impactó y tenemos que saber que si aún, bien es cierto, tenemos ahorita dificultades de una índole u otra, lo importante no es estar renuentes, ¿verdad? O tener discusiones de que esto no me funciona o aquello no me funciona, sino que tratar de tener una apertura mental, ¿verdad? E indagar un poquito más y ver cómo a lo malo le damos vuelta y lo transformamos en algo positivo. Entonces es un desafío el diseño de los recursos en todos los temas de la clase, porque se requiere por parte del profesor mucha planificación, estudios sobre la elaboración de dichos recursos y reflexión en cuanto a cómo se debe presentar el contenido en una actividad virtual
o un video para que cumpla los objetivos de enseñanza. Los recursos que aquí se utilizaron están pensados para ser complementos de la clase y no para servir como autoenseñanza, debido al nivel de complejidad del tema, pero podrían pensarse en un futuro, esto fue hace 4 años, esto fue hace 4 años, complementos para servir clase en modo virtual. Bien, antes de darle su palabra, entonces me gustaría mostrar algunos de los videos que yo utilicé. Y claro, ¿verdad? Yo no me inventé el agua caliente, ¿no? Ustedes no piensen que, Ingrid, wow, Ingrid, no. Esto, pues yo me metí a EDX, me metí a Coursera y vi los mejores cursos de física y a partir de eso, pues yo generé mis propios recursos, ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, lo que hice fue traducir este vídeo de conservación del momento angular, que es espectacular, que es divino, y yo le puse mi voz, ¿no? Y pues, ¿verdad? No se trata aquí de hacer el agua caliente. Si hay algunas otras cosas que son espectaculares, ¿por qué no utilizarlas? Sección vamos a ver la conservación del momentum. Estudiaremos 3 casos por separado. El primer caso, el sistema será aislado y no va a interactuar con el entorno. El segundo caso, el sistema será no aislado y sí habrá interacción con el medio. Y el tercer caso, el sistema de velocidad angular también cambia al mismo tiempo. Entonces, si esta es la velocidad angular inicial y las masas están adentro, tendremos un momento angular. Si las masas se separan hacia afuera, la velocidad angular disminuye, pero el momento angular debería ser el mismo debido a que el momento de inercia incrementa. Si ubica las masas hacia adentro. Bueno, entonces lo que yo les quiero decir acerca de este video es que podría ser que yo no tuviera estos elementos. Yo no tengo una silla que ruede de manera sin fricción necesaria. A veces uno tiene sillas que ruedan, pero a veces son como muy rígidas o casi no ruedan bien, ¿verdad? Entonces, el de él pues estaba sobre una plataforma que es prácticamente sin fricción y eso hace que la demostración que él da sea súper genial, ¿no? Y hable de la conservación del momento lineal. Y yo le traduje, ¿no? De igual manera, hice estos de aquí, ¿no? Estos son propios, pero sí, claro, inspirados en ello. Bueno, antes de seguir, el video anterior y este video son parte de los videos de preparación que yo hice. ¿Se acuerdan que les mencioné que yo elaboraba unos documentos, unas preguntas de preparación? Entonces, que ellos tenían que ver antes de entrar a la clase a ver el contenido, ellos tenían que ver estos videos. Y si se fijan, son videos, miren, este es de 4 minutos, el anterior era de 3 minutos, es decir, no superan los 4 minutos. ¿Por qué? Porque según esta teoría, las personas tienen la concentración en un video por únicamente 6 minutos. Si usted tiene un video de más de 6 minutos, la persona no lo vio ni siquiera el primer minuto. Entonces, para que usted sepa que el video, asegurarse de que el video fue visto, entonces usted necesita hacerlo de menos duración, ¿no? A máximo 6 minutos. Se acelere hacia abajo. La fuerza gravitacional y la tensión crean una fuerza neta sobre el objeto. Y me he asegurado de que uso aquí una masa tal que existe una fuerza neta hacia abajo. También me he asegurado que tengo una masa lo suficientemente grande como para crear una aceleración en el aparato. Así que vamos a empezar con 100 gramos. Y entonces, con esta cuerda... Bien, ¿qué hice con este video? Lo puse como actividad de preparación. Les puse algunas preguntas que hicieran unos cálculos. Yo les di los inputs, la masa, la distancia que cae, que calculen el torque o que calculen algo, ¿no? Y que lo pongan ahí como un cuestionario de Moodle. Entonces, así por el estilo. Estas son las cosas que yo pues he hecho y que me sirvieron. Y bueno, este es de 1 minuto. Aquí hablo nada más con una rueda de un torque, ¿no? Ahora vamos a examinar lo que hace que la rueda gire. En primer lugar, se puede suponer que se trata de una fuerza, y esto en parte es correcto. Pero una fuerza por sí sola no necesariamente causa que gire. Si se ejerce una fuerza hacia abajo a través
Bien, esta es una forma de hacer vídeos, ¿verdad? También tenemos otra manera de hacer vídeos que es la parte convencional. Vean este que es de 12 minutos, este que es de 16 minutos. Aquí presento el tema, ¿verdad? Lo desarrollo con presentación, lo describo, lo hablo. Ahora veamos un ejemplo. Esto es un ejemplo. Y vean, pues el choque vemos es para el momento, también la forma de presentación. igual a momentos. Entonces, no se trata de que solamente voy a tener problemas resueltos o que solamente voy a tener nada más contenidos teóricos o que solamente voy a tener demostraciones de cátedra. No se trata de que me voy a encapsular en una. Esta teoría de aprendizaje multimedia me dice que entre más figuras utilice yo para ejemplificar un concepto, más redes sinápticas voy a tener entre neuronas y voy a poder utilizar entonces el mecanismo de memoria a largo plazo del estudiante. Entonces, él se puede acordar de estas imágenes, de lo que estoy diciendo, quizás no, pero si yo incorporo figuras, una figura, luego un experimento, luego un ejercicio, entonces todo eso el estudiante lo une, ¿verdad? De un mismo tema, todo lo une y encontró conocimiento. Entonces, lo importante aquí es armar bloques donde el estudiante pueda realmente por diferentes vías encontrar el concepto y entenderlo. Bien, entonces creo yo que eso era todo lo que yo quería enseñarles y bueno, doy paso a la ronda de preguntas. Muchas gracias, profesora Ingrid. Le agradezco ahí que nos haya presentado su excelente trabajo. Aprovecho también para felicitarla y realmente que es muy innovador lo que hizo. La felicito de verdad. He aprendido muchas terminologías, no los conocía. Entonces ha estado muy provechoso para mí en particular. Los compañeros que quieran participar, ¿verdad? Por favor, les voy a pedir que levanten la mano y les voy a ir dando el espacio, ¿verdad? Nicolás Vladimir. Ok, Nicolás, sí, el espacio es suyo. Buenas noches. Bueno, antes que nada quiero unirme a la felicitación de Ramón, ¿verdad? Porque está excelente su trabajo, ¿verdad? Es un trabajo de investigación bastante importante, enmarcado en la situación que estamos viviendo ahorita, ¿verdad, Ingrid? Así que magnífico, ¿verdad? Le aplaudo. Ingrid, solo tenía una pregunta. Usted mostró un gráfico donde se ven las relaciones entre los resultados que tuvo en el grupo de prueba suyo y los resultados que tuvo con el grupo que trabajó con esta cuestión. Ahora bien, la pregunta, una cosa que me quedó así como un poco de duda, sí, ese exactamente. La dificultad, digamos, en las evaluaciones de unos y de otros era parecida, o sea, estaba equiparada, porque, mira, a mí me parece que con todo lo que usted hizo, pudo haber un resultado, hombre, mejor. Y, bueno, yo digo eso, yo creo eso. Entonces, me parece que pudo haber habido ahí, no sé, un desbalance entre los niveles de las evaluaciones que se pudieron tener en los dos grupos, Ingrid, o estuvieron realmente equiparados, según usted, no sé. Bien, mire, esa pregunta está en mi trabajo de tesis. Bueno. La verdad es que hubo sus particularidades, es decir, algunas preguntas fueron mucho mejor respondidas por un grupo que por otro grupo, o sea, superior, y algunas de ellas eran, es decir, era un cuestionario bastante, ¿cómo decirle? Puede ser de nivel de física, inclusive, ¿verdad? Porque yo lo tomé de este artículo, ¿no? Y aunque para ellos quizás es un nivel, digamos, normal, para nosotros, en nuestro ámbito en Honduras, creo yo que sí es un nivel bastante grande.
Bien, experimentalmente hablando, la correlación es esta, vean. Si tiende a 1, es mejor la correlación entre la calificación aquí yo correlacioné la calificación del examen parcial y la calificación de la prueba especial. Aquí tiende a 1. Tender a 1 es lo que yo quiero. Esta es la experimental. A ver, ¿ustedes están viendo mi pantalla o ya no la están viendo? No, sí se está viendo, Ingrid, por lo menos, bueno, yo sí y entonces, para que yo entienda, por ejemplo, yo comparé aquí con el examen parcial de ese periodo y comparé con las calificaciones de la prueba especial. Entonces, ¿qué correlación encontré? Casi 1. Y con relación a los normales, los del grupo de cátedra tradicional, que tomaron la misma prueba y tomaron el examen final, entonces disminuyó un poquito esta pendiente, ¿no? Y esto significa que les fue un poquito peor en la calificación del examen al grupo convencional y comparado con el grupo experimental. ¿Qué significa esto? Miren, yo hice la prueba en Moodle y ustedes saben que los estudiantes se pueden pasar la chepia unos con otros, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo pude yo verificar que realmente mis estudiantes del experimento fueron mejor que los otros estudiantes? Bueno, la correlación la hice con el examen del del tercer parcial. Entonces les fue mucho mejor, vean la pendiente, la correlación entre el tercer parcial con la prueba especial, les fue mucho mejor a mis estudiantes experimentales que a los estudiantes de cátedra tradicional. Entonces ahí yo como que me puedo dar un espaldarazo porque tuve unas notas finales del tercer parcial espectaculares en ese periodo. Y aquí tuve notas regulares. Entonces, la prueba especial, como la hice en Moodle, no me puede arrojar quizás una veracidad del 100%, aunque sí se mira la mejoría, ¿verdad? Pero lo que sí me puede dar una veracidad es el examen parcial. Y ahí es cuando yo veo que mis alumnos experimentales les fue súper bien. Yo creo que con eso contesto su pregunta. Sí, muchísimas gracias, Ingrid. Sí, claro, sí se ve en la correlación que usted dice, se ve proyectado, ¿verdad? El avance, pues, ¿verdad? Sí. Vaya, muchas gracias, Ingrid, por contestarme la pregunta. Gracias a ustedes, gracias. ¿Algún otro profesor que quiera participar? Hacerle una consulta a Ingrid. Profesor Luis Domínguez, es su espacio. Buenas noches, compañeros. Yo también me uno a las felicitaciones de los compañeros hacia Ingrid. Fue un trabajo, me imagino, ¿verdad? Un trabajo bastante arduo, ¿verdad? Pero los resultados siempre en pro de los alumnos, ¿verdad? Es beneficioso tanto para nosotros como para ellos. A mí me queda una inquietud, Ingrid, con respecto siempre al tiempo, que ese es uno de los factores que uno cree que nos puede, ¿verdad?, perjudicar bastante, más en estos periodos trimestrales. No sé si ajustó el tiempo, Ingrid, para desarrollar la temática de todo el curso en ese año que lo desarrolló o en los siguientes años que lo ha seguido desarrollando. Sí, mire, esa respuesta, eso se responde solo. La respuesta es no. Si se fija en una de las diapositivas, pues yo tenía aquí, miren, en esta de acá creo que sí, en esa. Sí les quería mostrar esta parte donde decía clase, miren clase, equilibrio estático. Clase, equilibrio estático. Ay, con eso ya le respondí. No me ajustó el tiempo. No ajustó. Yo creo que este fue uno de los pocos periodos donde se abordó momento angular. Lo que sí le puedo decir es que porque yo tenía hecho videos, ¿verdad? Ya tenía programado y planificado los videos, yo no pude, en ese periodo hubo una huelga y al final casi no pudimos tocar momento angular. Creo que después de ese periodo casi, yo creo que ya no se volvió a tocar el momento angular. Pero yo sí generé este video y gracias a ese recurso que yo tenía,
hice una pequeña prueba de evaluación de momento angular y les fue súper bien en esa pruebita de evaluación. Fue una pruebita aparte. Y no se miró equilibrio estático. Entonces prácticamente ha sido lo mismo. Entonces, es que aquí nosotros nos confundimos porque pensamos que si tenemos medios virtuales, ¿verdad? Videos, es que vamos a lograr cubrir la temática. Pues resulta que el estudiante tiene, y esto es parte de la teoría del aprendizaje cognitivo, tiene un tiempo o un periodo de absorción de conocimientos. Sí se vuelve un poquito más fácil una vez que uno tiene ya todos los recursos elaborados y bien diseñados, porque una cosa es que los tenga elaborados y otra cosa es que los tenga bien diseñados, ya por un equipo de expertos que lo diseñó, lo editó, hizo el guión, cumplía con los objetivos de aprendizaje y se subió. Y nosotros podemos guiarnos muy bien con cursos en línea que hay en edX, que hay en el MIT, en Coursera, de física, donde ellos tienen elaborados recursos. Yo creo que es importante ver cómo ellos, porque ellos ya leyeron, hicieron toda la investigación al respecto y ellos saben cómo se diseñan los recursos. Y ustedes van a ver que se parten en bloques. Entre más bloques se parte el conocimiento, mejor es para el alumno. Es decir, no pretendamos hacer un video de todo un capítulo, más bien cortemos los capítulos, hagamos pequeños recursos, hagamos pequeñas temáticas de cada parte y elaboremos una buena estrategia digamos, de temática para cada uno. Entonces, si es así, ustedes pueden ver, así lo hacen en edX. Se va dando un seguimiento más gratificante para uno, porque el estudiante uno tiene mejor feedback de parte del estudiante. El tiempo es importante. Yo creo que ni en edX se dan cursos de física con el contenido que nosotros damos en el tiempo en el que nosotros lo damos. Generalmente, ¿verdad? Aún con todo